Divina femenina, hay momentos en el camino de las llamas gemelas en los que el silencio del divino masculino puede sentirse ensordecedor. Ningún mensaje, ninguna explicación, ninguna señal clara de lo que está ocurriendo dentro de él. Y en esos momentos, muchas divinas femeninas comienzan a preguntarse si la conexión realmente significó para él lo mismo que significó para ellas. Pero hay algo importante que muchas veces no se ve. Algunas de las batallas más intensas del divino masculino no ocurren en el mundo exterior, ocurren dentro de su propio corazón. Porque la conexión de llamas gemelas no despierta solamente amor, despierta verdades emocionales profundas, obliga al divino masculino a enfrentar sentimientos que quizás pasó gran parte de su vida tratando de evitar. Vulnerabilidad, entrega emocional, el miedo de sentir algo que no puede controlar. Y para muchos divinos masculinos, enfrentar todo eso puede sentirse como una verdadera batalla interna. Una batalla entre lo que siente y todo lo que aprendió a esconder. Déjame preguntarte algo, divina femenina. ¿Alguna vez has sentido que incluso cuando el divino masculino parecía más distante, algo dentro de él todavía estaba conectado contigo? ¿Alguna vez has sentido que detrás del silencio algo mucho más profundo estaba ocurriendo? En este video vamos a explorar las señales de que el divino masculino puede estar luchando por la conexión, incluso si todavía no puedes verlo claramente, porque a veces el momento en que el divino masculino parece más silencioso es exactamente el momento en que está luchando más profundamente dentro de su propio corazón. Divina femenina, hay algo en el camino de las llamas gemelas que muchas personas no logran comprender completamente al principio. Desde afuera, el divino masculino puede parecer distante, silencioso, a veces incluso emocionalmente cerrado. Puede haber largos periodos en los que no expresa lo que siente, momentos en los que sus acciones parecen confusas, etapas en las que su silencio hace parecer que la conexión simplemente se detuvo. Pero lo que muchas veces no se ve durante esos momentos es el proceso interno que puede estar ocurriendo dentro de él. Porque cuando la conexión de llamas gemelas despierta dentro del divino masculino, no solo trae sentimientos de atracción o curiosidad, despierta algo mucho más profundo. Empieza a tocar capas emocionales que tal vez él pasó años protegiendo. Capas relacionadas con la vulnerabilidad, con la verdad emocional, con las partes más profundas del corazón que no siempre son fáciles de enfrentar. Para muchos divinos masculinos, expresar emociones profundas nunca fue algo sencillo. Muchos crecieron aprendiendo que debían ser fuertes, controlados, racionales. Aprendieron a resolver los problemas a través de la acción y la lógica, no a través de la exposición emocional. Y entonces, de repente, aparece esta conexión. Una conexión que no se siente común. Una conexión que despierta sentimientos difíciles de explicar, una conexión que toca el corazón de una forma que quizá él nunca había experimentado antes. Esto puede crear un tipo de conflicto interno, porque por un lado empieza a sentir algo muy fuerte,
un tipo de atracción que va más allá de lo físico, una sensación de familiaridad, una conexión emocional que parece tener un significado especial. Pero por otro lado, esos sentimientos también pueden parecer demasiado intensos. Desafían la estructura emocional que él construyó a lo largo de su vida. Lo invitan a sentir cosas que tal vez no está acostumbrado a sentir. Y es en ese punto donde muchas veces comienza la batalla silenciosa. El divino masculino puede empezar a cuestionar sus propios sentimientos. Puede intentar entender qué significa realmente esta conexión. Puede incluso intentar alejarse por un tiempo mientras trata de organizar todo lo que está ocurriendo dentro de él. Desde la perspectiva de la divina femenina, esos momentos pueden sentirse como rechazo. Puede parecer que él se está alejando de la conexión. Puede parecer que está ignorando algo que fue tan profundo entre ustedes. Pero muchas veces el silencio no significa ausencia de sentimientos. Significa que algo dentro de él está siendo procesado. Un proceso interno en el que el divino masculino intenta comprender algo que es más grande de lo que esperaba vivir, porque el camino de las llamas gemelas tiene una forma muy particular de despertar partes del alma que no pueden ser simplemente ignoradas. Y cuando ese despertar comienza, el divino masculino puede encontrarse frente a dos caminos internos: el mundo emocional que siempre conoció y la nueva verdad emocional que esta conexión está revelando dentro de él. Y esa tensión silenciosa entre resistir lo que siente y reconocer lo que está despertando dentro de su corazón, muchas veces es la primera señal de que el divino masculino está librando una batalla profunda dentro de sí mismo. Divina femenina. Una de las razones por las que el camino del divino masculino puede volverse tan complejo es porque la profundidad de la conexión de llamas gemelas no es algo para lo que él realmente estaba preparado. Para muchos divinos masculinos, las experiencias emocionales de la vida han seguido patrones relativamente previsibles. Las relaciones pueden haber surgido a partir de la atracción, la compatibilidad, intereses compartidos o simplemente circunstancias de la vida. Incluso cuando existían sentimientos, normalmente se mantenían dentro de un espacio emocional que él podía comprender y controlar. Pero la conexión de llamas gemelas no suele seguir esas estructuras conocidas. Despierta algo que va más allá de la lógica. Cuando el divino masculino comienza a sentir esta conexión con la divina femenina, puede empezar a notar que algo es diferente desde el principio. Puede existir una intensidad emocional que no sabe explicar. Conversaciones simples pueden sentirse más profundas de lo que esperaba. Momentos compartidos pueden dejar una huella emocional más fuerte de lo que él imaginaba. Incluso puede aparecer una sensación extraña de familiaridad, como si una parte de él reconociera el vínculo de una manera que su mente todavía no logra comprender. Y esa profundidad puede sentirse al mismo tiempo poderosa y desconcertante, porque mientras una parte de él se siente atraída hacia la conexión, otra parte puede no saber cómo manejar lo que está despertando dentro de su corazón.
La intensidad emocional de este vínculo puede empezar a tocar partes del alma que normalmente permanecen protegidas. Puede despertar preguntas sobre quién es realmente. Puede despertar reflexiones sobre su vida emocional. Puede despertar una vulnerabilidad que él no está acostumbrado a mostrar. Y es justamente ahí donde comienza la lucha interior. Porque reconocer la profundidad de la conexión significa aceptar que algo dentro de él está cambiando. Significa reconocer que la presencia de la divina femenina en su vida no fue simplemente un encuentro común. Significa admitir que esta conexión despertó emociones que van más allá de lo que él ha experimentado antes. Y para alguien que ha pasado gran parte de su vida intentando mantener estabilidad emocional, esto puede sentirse abrumador al principio. Muchos divinos masculinos crecieron aprendiendo a proteger su mundo emocional. Aprendieron a mantenerse fuertes, a mantener el control, a resolver los problemas a través de la razón en lugar de abrir completamente el corazón. Pero la conexión de llamas gemelas no responde a esas defensas de la misma manera que otras experiencias. Atraviesa las barreras emocionales, despierta sentimientos que no pueden ser fácilmente ignorados. Y cuando eso ocurre, el divino masculino puede sentir que está perdiendo el control sobre su propio mundo emocional. Eso no significa que no reconozca lo que siente. Muchas veces sí lo reconoce. Pero reconocer la conexión también significa enfrentar preguntas importantes. ¿Qué significa realmente esta conexión para su vida? ¿Qué cambiaría si aceptara completamente lo que siente? ¿Qué tipo de transformación emocional podría traer este camino? Estas preguntas pueden comenzar a surgir lentamente dentro de su mente. Y cuando se da cuenta de que no tiene todas las respuestas, puede aparecer la necesidad de tomar distancia por un tiempo, de observar, de reflexionar, de intentar comprender lo que está ocurriendo dentro de él. Desde la perspectiva de la divina femenina, este movimiento puede parecer confuso. Puede parecer que él se está alejando. Puede parecer que está ignorando la conexión. Pero muchas veces ese distanciamiento no es rechazo, es procesamiento. El divino masculino puede estar tratando de entender una experiencia emocional que supera todo aquello que estaba acostumbrado a sentir, porque cuanto más percibe la profundidad de la conexión, más comienza a entender que esta experiencia puede transformar partes importantes de su vida. Y la verdad es que toda transformación comienza con cierto nivel de incomodidad. Desafía estructuras antiguas, invita al alma a crecer, y el divino masculino puede sentir exactamente eso ocurriendo dentro de él. Una parte de él puede querer permanecer en el mundo emocional que siempre conoció, pero otra parte comienza lentamente a despertar. Empieza a percibir que la presencia de la divina femenina trajo algo diferente a su vida, algo que no puede ser fácilmente olvidado. Y esa tensión interna entre quedarse en lo conocido o permitir que algo nuevo despierte dentro de él es exactamente lo que crea el conflicto emocional que rara vez muestra al mundo. Un conflicto silencioso que muchas veces ocurre lejos de los ojos de todos.
Divina femenina. Una de las partes más difíciles de comprender en el camino de las llamas gemelas es el conflicto emocional que el divino masculino puede estar viviendo internamente, pero que casi nunca muestra abiertamente. Desde afuera, él puede parecer tranquilo, controlado, incluso indiferente en algunos momentos. Puede continuar con su rutina, con su trabajo, con sus responsabilidades diarias, como si nada especialmente profundo estuviera ocurriendo dentro de él. Para muchas personas, puede parecer que simplemente siguió adelante, pero lo que muchas veces no se ve es que, dentro de él, puede estar desarrollándose una batalla emocional muy real, porque cuando la conexión de llamas gemelas despierta en el corazón del divino masculino, comienza a tocar partes del alma que quizás habían permanecido dormidas durante mucho tiempo, partes relacionadas con la vulnerabilidad, con la verdad emocional, con la capacidad de sentir profundamente. Para muchos divinos masculinos, abrir completamente el mundo emocional nunca fue algo fácil. Muchos crecieron aprendiendo que debían mantener el control, aprendieron a mostrarse fuertes, aprendieron a no exponer demasiado lo que sentían por dentro. Resolver problemas con acción y lógica se volvió más natural que hablar de emociones profundas. Pero la conexión de llamas gemelas no funciona bajo esas reglas. Esta conexión despierta sentimientos que no pueden organizarse únicamente con la mente. Puede traer recuerdos, puede despertar reflexiones, puede crear una sensación de vínculo emocional que permanece incluso durante los momentos de distancia. El divino masculino puede encontrarse pensando en la divina femenina en momentos inesperados. Puede recordar conversaciones que tuvieron. Puede volver mentalmente a momentos que en su momento parecían simples, pero que ahora empiezan a tener un significado diferente. Y todo esto puede crear una tensión emocional muy profunda dentro de él, porque una parte de él empieza a reconocer que esta conexión tiene un peso emocional verdadero, pero otra parte de él puede no saber cómo manejar lo que está sintiendo. Aquí es donde aparece el conflicto emocional. El divino masculino puede comenzar a cuestionar sus propios sentimientos. Puede preguntarse por qué la presencia de la divina femenina tuvo un impacto tan fuerte en su vida. Puede intentar explicar racionalmente algo que en realidad pertenece al mundo del corazón. Pero cuanto más intenta analizar la conexión desde la lógica, más puede darse cuenta de que esta experiencia no encaja fácilmente en explicaciones comunes. Esto puede hacerlo sentir incómodo, porque aceptar la profundidad de la conexión también significa aceptar que algo dentro de él está cambiando. Puede desafiar la forma en que siempre manejó sus emociones. Puede desafiar su forma de ver las relaciones. Incluso puede desafiar la forma en que se ve a sí mismo. Y por eso, muchas veces, el divino masculino decide procesar todo esto en silencio. Puede continuar observando la conexión desde cierta distancia. Puede intentar ordenar sus pensamientos antes de expresar algo. Puede preferir reflexionar internamente antes de mostrar lo que realmente siente.
Desde la perspectiva de la divina femenina, ese silencio puede sentirse como distancia emocional. Puede parecer que él no reconoce la profundidad de la conexión. Puede parecer que simplemente no le importa. Pero muchas veces el silencio no significa ausencia de sentimientos. Significa que él todavía está intentando comprender lo que está ocurriendo dentro de él. El divino masculino puede estar intentando reconciliar dos partes distintas de sí mismo. La parte que siempre buscó estabilidad y control emocional, y la parte que comienza a despertar hacia algo más profundo, algo que implica entrega emocional, algo que implica verdad, algo que implica sentir de una manera completamente nueva. Ese conflicto interno puede hacer que él parezca distante en algunos momentos, pero eso no significa que la conexión haya desaparecido. Muchas veces significa simplemente que está atravesando un proceso interno que necesita tiempo, un proceso en el que intenta comprender no solo la conexión, sino también la transformación emocional que está ocurriendo dentro de él. Porque cuanto más reflexiona sobre lo que siente, más difícil se vuelve ignorar la profundidad del vínculo entre ustedes. Y a medida que ese proceso interno continúa, algunas señales empiezan a aparecer. Señales sutiles de que el divino masculino está procesando la conexión internamente. Pequeños cambios, nuevas percepciones, momentos de reflexión que comienzan a modificar la forma en que ve toda la experiencia. Divina femenina. Una de las etapas más confusas en el camino de las llamas gemelas ocurre cuando el divino masculino comienza a procesar la conexión internamente, pero todavía no lo expresa de manera clara en el mundo exterior. Para muchas divinas femeninas, esta fase puede sentirse contradictoria. Hay momentos en los que él parece distante, momentos en los que el silencio domina la conexión. Etapas en las que sus actitudes parecen difíciles de interpretar. Y durante esos momentos es muy común que surja una pregunta: ¿todavía piensa en mí? ¿Esta conexión sigue significando algo para él? Pero lo que muchas veces no se ve es que, cuando la conexión ya ha despertado dentro del divino masculino, rara vez desaparece completamente de su conciencia, incluso cuando no habla de ello, incluso cuando intenta crear distancia. Algo dentro de él puede seguir reflexionando sobre lo que ocurrió entre ustedes. Y cuando ese proceso interno comienza, algunas señales sutiles suelen aparecer. La primera señal es la reflexión silenciosa. El divino masculino puede empezar a pensar en la conexión con más frecuencia de lo que lo hacía antes. Puede recordar momentos que compartieron. Puede volver mentalmente a conversaciones que tuvieron un significado emocional. Detalles que antes parecían simples pueden empezar a adquirir un nuevo peso dentro de su memoria. Esto ocurre porque cuando alguien comienza a procesar una experiencia emocional profunda, la mente tiende naturalmente a regresar a esos momentos en busca de comprensión. Otra señal es que el divino masculino puede comenzar a observar a la divina femenina de una manera diferente. Aunque no lo diga directamente, puede empezar a notar cambios en su energía, su crecimiento, su fuerza interior.
la forma en que ella continúa avanzando en su propia vida. Cuando la divina femenina evoluciona, su energía cambia, y ese cambio puede ser percibido incluso sin palabras. El divino masculino puede empezar a darse cuenta de que la mujer que conoció está creciendo, que ya no está esperando que la conexión defina su vida, que sigue construyendo su propio camino, y esa percepción puede despertar curiosidad dentro de él. Otra señal importante es que el divino masculino puede comenzar a reflexionar más profundamente sobre sus propios sentimientos. Puede empezar a preguntarse por qué esta conexión tuvo un impacto tan fuerte en su vida, por qué ciertos recuerdos siguen regresando a su mente, por qué la presencia de la divina femenina despertó emociones que él no esperaba sentir. Estas reflexiones suelen aparecer en momentos de silencio, durante una noche tranquila, durante un momento de introspección en el que se permite pensar sobre su propia vida. Y en esos momentos, la conexión puede comenzar a tener más sentido para él. Otra señal de que el divino masculino está procesando la conexión internamente es un cambio gradual en la forma en que ve el pasado. Experiencias que antes parecían confusas pueden comenzar a adquirir significado. Momentos que antes parecían simples pueden comenzar a parecer importantes. Puede empezar a reconocer que la conexión entre ustedes provocó crecimiento emocional dentro de él, que despertó preguntas que nunca se había hecho antes, que abrió puertas hacia una conciencia emocional más profunda. Y esta nueva perspectiva puede comenzar a transformar la manera en que ve toda la experiencia. La conexión deja de parecer solo un encuentro intenso. Comienza a parecer una experiencia transformadora, algo que tuvo un impacto real en su vida. Pero este proceso rara vez ocurre de forma rápida. El divino masculino puede alternar entre momentos de claridad y momentos de duda, entre curiosidad y excitación, entre reflexión y silencio, porque comprender la profundidad de la conexión puede tomar tiempo, pero cada reflexión, cada recuerdo, cada momento de conciencia emocional lo acerca un poco más a un punto importante, un punto en el que solo pensar sobre la conexión ya no parece suficiente, un punto en el que empieza a sentir el deseo de responder a lo que siente, de tomar una posición frente al vínculo que existe entre ustedes. Divina femenina. Existe un momento muy importante en muchas jornadas de llamas gemelas en el que algo dentro del divino masculino comienza a cambiar de forma más clara. Durante mucho tiempo, gran parte de su proceso puede haber ocurrido internamente. Puede haber pasado meses, a veces incluso años, reflexionando sobre la conexión, pensando en las experiencias que compartieron, tratando de entender por qué la presencia de la divina femenina tuvo un impacto tan profundo en su mundo emocional. Durante ese tiempo, puede haber atravesado muchas fases, momentos de conciencia, momentos de duda, momentos de distancia, pero llega un punto en el que esas reflexiones comienzan a producir algo nuevo dentro de él, una comprensión más profunda, porque cuanto más procesa la conexión internamente,
más difícil se vuelve ignorar completamente lo que siente. La conciencia comienza a crecer poco a poco. Al principio puede aparecer como pequeñas realizaciones. Puede empezar a reconocer que la conexión entre ustedes nunca fue algo común. Puede comenzar a darse cuenta de que el vínculo que compartieron tenía una profundidad que no encontró en otras relaciones. Puede empezar a entender que la presencia de la divina femenina despertó emociones que estaban dormidas dentro de él. Y estas realizaciones comienzan a cambiar la forma en que ve la experiencia. La conexión deja de parecer solo una etapa emocional intensa. Empieza a parecer significativa, algo que tuvo un papel en su propio despertar emocional. Y cuando esta comprensión empieza a fortalecerse dentro de él, algo muy importante comienza a suceder. El divino masculino empieza a salir del estado de observación y comienza a entrar en el estado de elección, porque reconocer la profundidad de la conexión inevitablemente conduce a una pregunta interna: ¿qué voy a hacer con lo que siento? Durante mucho tiempo, puede haber intentado simplemente observar la conexión desde la distancia. Puede haber tratado de entender sus emociones en silencio. Puede haber buscado claridad antes de tomar cualquier decisión. Pero llega un momento en que solo observar ya no parece suficiente. Algo dentro de él comienza a empujarlo hacia una decisión. Una decisión entre continuar resistiendo lo que siente o permitirse enfrentar la verdad emocional de la conexión. Y esa decisión rara vez ocurre de forma dramática. La mayoría de las veces comienza en silencio. El divino masculino puede empezar a prestar más atención a la divina femenina nuevamente. Puede sentir curiosidad por saber cómo está su vida. Puede empezar a pensar más en lo que ocurrió entre ustedes. Aunque no lo diga directamente, estos pensamientos comienzan a influir en la forma en que siente la conexión. Puede comenzar a recordar con más claridad los momentos que vivieron juntos, las conversaciones profundas, las experiencias emocionales que tuvieron significado. Y estos recuerdos pueden empezar a sentirse diferentes ahora, más importantes, más claros, porque ahora los está observando desde un nuevo nivel de conciencia. En esta etapa del camino, el divino masculino suele comenzar a darse cuenta de algo muy importante, que la conexión con la divina femenina no fue simplemente un episodio emocional en su vida, fue una experiencia que lo transformó, algo que despertó partes de su corazón que habían estado dormidas, algo que abrió puertas hacia una sensibilidad emocional que tal vez nunca había explorado antes. Y cuando esta comprensión comienza a instalarse dentro de él, la conexión deja de parecer algo que necesita evitar. Empieza a parecer algo que necesita comprender, algo que tal vez necesita honrar, porque reconocer la conexión también significa reconocer el impacto que tuvo en su propia evolución. Y cuando el divino masculino llega a este nivel de conciencia, el conflicto interno que antes creaba resistencia comienza a transformarse. La excitación comienza a disminuir. La curiosidad comienza a crecer. Y lentamente,
esta transformación interior empieza a producir algo nuevo, un deseo de actuar de manera diferente, un deseo de acercarse a la verdad de la conexión, porque cuando el divino masculino comienza a elegir enfrentar lo que siente, la transformación que antes ocurría solo dentro de él empieza a volverse visible en el mundo exterior. Divina femenina. Después de un largo periodo de reflexión interna, llega un momento en que la transformación del divino masculino comienza, poco a poco, a aparecer en el mundo exterior. Al principio, estos cambios suelen ser sutiles, no suelen aparecer de forma repentina ni dramática, pero si observas con atención, podrías empezar a notar pequeñas diferencias en su comportamiento, en la forma en que te mira o incluso en la manera en que responde a la conexión. Porque cuando el divino masculino pasa mucho tiempo procesando emocionalmente lo que siente, algo dentro de él comienza a reorganizarse. La confusión que antes dominaba sus pensamientos puede comenzar a transformarse en comprensión. La resistencia que antes lo llevaba a crear distancia puede comenzar a suavizarse. Y el silencio que antes parecía definitivo puede comenzar a cambiar de forma. Esto no significa que todos los desafíos desaparezcan de inmediato. La transformación emocional rara vez ocurre de manera rápida, pero sí significa que el conflicto interno que antes lo mantenía dividido comienza a entrar en una nueva etapa, una etapa en la que ya no está intentando escapar de lo que siente. En cambio, empieza a reconocerlo. Una de las primeras maneras en que esta transformación puede aparecer es en la forma en que empieza a percibir a la divina femenina. Puede comenzar a verla de una manera diferente, no solamente como alguien con quien vivió una conexión intensa, sino como alguien que tuvo un impacto real en su crecimiento emocional. Puede comenzar a notar cualidades que quizás antes no había comprendido completamente. La fortaleza emocional de ella, su capacidad de seguir adelante incluso en momentos difíciles, la forma en que ha continuado creciendo a pesar de los desafíos del camino. Este nuevo reconocimiento puede despertar respeto dentro de él, porque cuando el divino masculino comienza a ver el crecimiento de la divina femenina, también comienza a entender que la conexión no fue solo una experiencia emocional intensa, fue una experiencia transformadora. Otra forma en que su transformación puede comenzar a manifestarse es a través de la curiosidad. El divino masculino puede comenzar a pensar más en la divina femenina. Puede preguntarse cómo está. Puede sentir interés por saber cómo ha evolucionado su vida. Incluso si no expresa todo esto directamente, estos pensamientos comienzan a ocupar espacio dentro de su mente. Los recuerdos de la conexión pueden empezar a regresar con más claridad. Momentos que compartieron pueden volver a su memoria. Detalles que antes parecían simples pueden comenzar a sentirse más significativos, porque cuando alguien comienza a reconocer el impacto de una conexión, la forma en que ve el pasado también cambia. El divino masculino puede empezar a darse cuenta de que la conexión con la divina femenina fue diferente a cualquier otra experiencia que vivió. Puede reconocer que su presencia despertó emociones que no conocía, que lo desafió a mirar dentro de sí mismo
que abrió una puerta hacia una nueva conciencia emocional. Y esta comprensión puede empezar a influir en las decisiones que toma. Puede comenzar a reflexionar sobre cómo reaccionó en el pasado. Puede cuestionar la distancia que creó en ciertos momentos. Puede empezar a ver la historia entre ustedes con una nueva perspectiva. En esta etapa, el divino masculino ya no está simplemente tratando de entender la conexión, está comenzando a integrarla en su propia historia. Está empezando a reconocer que esta experiencia tuvo un papel importante en su despertar emocional. Y cuando esto sucede, algo aún más significativo puede comenzar a desarrollarse. La reflexión interna comienza a transformarse en movimiento. El divino masculino puede empezar a sentir el deseo de actuar de una manera diferente. Puede comenzar a sentir el impulso de acercarse a la verdad de la conexión, de enfrentar aquello que antes parecía demasiado difícil. Y es precisamente en este punto del camino cuando algo muy importante puede suceder. Porque cuando el divino masculino deja de solo reflexionar y comienza a actuar desde esta nueva conciencia, puede empezar a luchar por la conexión de una manera que antes no era visible. Divina femenina. Existe un punto en muchas jornadas de llamas gemelas en el que algo dentro del divino masculino finalmente alcanza un momento de cambio. Durante mucho tiempo, gran parte de su proceso pudo haber ocurrido en silencio. Puede haber pasado meses, a veces incluso años, intentando entender lo que sentía, intentando ordenar las emociones que despertaron después de conocer a la divina femenina, intentando encontrar una explicación para algo que parecía mucho más profundo que cualquier experiencia emocional que hubiera vivido antes. Durante ese tiempo, pudo haber atravesado muchos estados, momentos de conciencia, momentos de duda, momentos de distancia, pero llega un momento en que algo dentro de él comienza a estabilizarse. El conflicto emocional que antes lo hacía retroceder comienza lentamente a transformarse en claridad. Las preguntas que antes parecían confusas comienzan a conducirlo hacia una comprensión más profunda, la comprensión de que la conexión con la divina femenina nunca fue algo común, no fue solamente una atracción intensa, no fue solamente una experiencia emocional fuerte, fue algo que lo cambió. Algo que despertó partes de su corazón que habían permanecido dormidas durante mucho tiempo. Y cuando esta percepción comienza a fortalecerse dentro de él, la manera en que se relaciona con la conexión empieza a transformarse. En lugar de solo pensar en el vínculo, comienza a sentir el deseo de protegerlo, de comprenderlo, de respetar lo que existe entre ustedes. Este es el momento en que el divino masculino empieza a salir del estado de reacción y comienza a entrar en el estado de decisión, porque reconocer la conexión muchas veces conduce a una elección interior, seguir resistiendo lo que siente, o comenzar a aceptar la verdad emocional que despertó dentro de él. Y cuando empieza a elegir enfrentar esa verdad, algo importante sucede. El miedo que antes influía en muchas de sus decisiones comienza a perder fuerza. Las barreras emocionales que construyó a lo largo de su vida
empiezan lentamente a suavizarse. La conexión con la divina femenina deja de parecer algo que amenaza su estabilidad emocional y comienza a parecer algo valioso, algo que tuvo significado, algo que contribuyó a su crecimiento. Y cuando este cambio ocurre, el divino masculino puede comenzar a actuar de una manera diferente. Para algunos, esto puede aparecer a través de pequeños gestos, un acercamiento, un mensaje, un intento de retomar el contacto. Para otros, el cambio puede comenzar primero en silencio, una decisión interna de dejar de huir de lo que siente, una decisión de mirar la conexión con mayor honestidad, porque luchar por la conexión no siempre significa acciones dramáticas. Muchas veces comienza con una decisión interior, la decisión de no ignorar más lo que el corazón reconoce, la decisión de enfrentar los propios sentimientos con más valentía, la decisión de permitir que la conexión forme parte de su verdad emocional. Y cuando el divino masculino llega a este punto, algo comienza a cambiar profundamente dentro de él. El camino deja de ser solo algo que ocurrió en el pasado. Comienza a convertirse en algo que quiere comprender en el presente, algo que quiere proteger, algo que quiere honrar, porque en este momento comienza a darse cuenta de algo muy importante, que la conexión con la divina femenina no apareció en su vida para confundirlo, sino para despertarlo, para ayudarlo a ver emociones que nunca había explorado, para invitarlo a crecer de una manera que tal vez nunca había imaginado. Y cuando esta comprensión comienza a asentarse dentro de él, una nueva etapa del camino puede comenzar. Una etapa en la que el divino masculino ya no solo reacciona a la conexión, sino que comienza a elegir conscientemente cómo quiere presentarse dentro de ella. Divina femenina. Cuando el divino masculino llega al punto en que comienza a luchar por la conexión, el camino de las llamas gemelas entra en una fase completamente diferente. Esta etapa suele sentirse más silenciosa que las anteriores, pero al mismo tiempo contiene un nivel mucho más profundo de conciencia, porque en este momento algo importante ya ha ocurrido dentro del divino masculino. La conexión ya no es algo que pueda simplemente ignorar, ya no se siente como una experiencia intensa del pasado que puede dejar atrás. Empieza a tener significado. Durante mucho tiempo, él pudo haber intentado comprender esta conexión desde la distancia. Pudo haber cuestionado sus sentimientos. Pudo haber intentado encontrar una explicación lógica para entender por qué esta relación lo afectó de una manera tan profunda. Y durante ese proceso, muchas de sus decisiones pudieron haber estado influenciadas por la incertidumbre, por la duda, por el miedo de enfrentar emociones que no estaba acostumbrado a sentir. Pero cuando el divino masculino comienza a aceptar la verdad de lo que siente, algo dentro de él empieza a transformarse. La conexión deja de parecer algo que amenaza su estabilidad emocional. Empieza a parecer algo que despertó partes importantes de su alma. Empieza a reconocer que esta experiencia tuvo un propósito en su crecimiento personal, que lo llevó a mirar emociones que antes evitaba, que lo desafió a conocerse a sí mismo
de una manera más profunda. Y cuando esta comprensión comienza a surgir, la forma en que ve el camino también cambia. Deja de ver la conexión solo a través de los momentos difíciles que vivieron. Empieza a ver el propósito detrás de lo que ocurrió. Porque el camino de las llamas gemelas nunca se trató solamente de romance. Es, sobre todo, un camino de transformación. Un encuentro entre dos almas que despiertan cambios profundos una en la otra. Cambios que muchas veces no habrían ocurrido de ninguna otra manera. Y cuando el divino masculino comienza a comprender esto, la conexión deja de parecer algo caótico. Empieza a parecer algo significativo, algo que ayudó a moldear la persona en la que se está convirtiendo. En este punto, también puede comenzar a ver a la divina femenina de una manera diferente. No solo como alguien con quien compartió una conexión intensa, sino como alguien que tuvo un papel importante en su despertar emocional, alguien que lo desafió a crecer, alguien que lo llevó a mirar dentro de sí mismo, alguien que despertó partes de su corazón que habían permanecido dormidas. Y este reconocimiento puede generar un profundo respeto por la conexión. También puede cambiar la forma en que mira el futuro, porque cuando el divino masculino comienza a luchar por el vínculo, el camino deja de estar definido por la huida o la resistencia. Empieza a estar guiado por la conciencia, por decisiones más claras, por una mayor honestidad emocional. Esto no significa que todos los desafíos desaparezcan de inmediato. El crecimiento todavía requiere paciencia. La comprensión todavía continúa desarrollándose con el tiempo, pero ahora existe una diferencia importante. El divino masculino ya no está tratando de escapar de lo que siente. Empieza a permanecer frente a la conexión, a reconocerla, a permitir que forme parte de su historia, y este cambio puede transformar completamente la dinámica entre las dos almas. Porque cuando el divino masculino comienza a presentarse con conciencia, la conexión también entra en un nuevo espacio energético, un espacio en el que ambos ya no reaccionan solamente a la intensidad del vínculo, sino que comienzan a crecer a través de él. Y muchas veces el mayor punto de transformación en el camino de las llamas gemelas ocurre precisamente aquí, no cuando todo se vuelve perfecto, sino cuando el divino masculino finalmente deja de huir de su propia verdad emocional y comienza a reconocer que la conexión con la divina femenina no apareció en su vida para ser evitada. Apareció para despertarlo, para ayudarlo a convertirse en una versión más consciente de sí mismo. Y cuando esa realización comienza a echar raíces dentro de él, todo el camino entre ustedes puede comenzar a transformarse.